crisis de pánico pueden ser también. Sí, las crisis de pánico pueden ser causadas por influencias demoníacas. En su mayoría lo son. Creo que hay situaciones, pueden haber algunas situaciones donde no lo son. Por ejemplo, si yo estoy en una situación compleja, ¿cierto? Mi cuerpo se va a ver afectado de cierta manera, ¿cierto? Y se va a manifestar quizás con palpitaciones, con ganas de llorar, con una angustia, que siento una opresión en el pecho, ¿cierto? Porque mi cuerpo está colapsando porque estoy llevando una carga, ¿cierto? Muy pesada. Pero en su mayoría son influencias demoníacas. ¿Por qué? Porque puede partir natural, ¿cierto? Por algo que obviamente estoy viviendo una situación que mi cuerpo está reaccionando, pero si me mantengo en esa situación en el tiempo, eso va a terminar en una contaminación demoníaca, aunque partió de una reacción natural, eso va a provocar una contaminación demoníaca porque estoy en un colapso nervioso, mental, psíquico, ¿cierto? Y eso va a provocar, ¿cierto?, a la larga una contaminación demoníaca. Acuérdense que la Biblia es clara cuando dice de que el que tenía el imperio del temor, ¿quién es? El diablo. Entonces dice de que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, el cual tenía a todos esclavizados por el temor a la muerte y los tenía sujetos a la voluntad de él. Esto obviamente se acabó para el cristiano, pero muchas veces hay ciertas maldiciones o circunstancias que por causa del temor me traen contaminación del diablo. Por lo tanto, nos muestra de que el temor o el miedo nos trae un alto grado de contaminación. Ahora yo digo, la mayoría son causadas por demonios, pero hay algunas que son por una reacción natural, y cuando digo natural es no normal, sino porque es de la naturaleza física, ¿cierto? Natural de una situación de estrés que no puedo sobrellevar, porque es mucho para mí. Pero eso a la larga, si no lo soluciono rápido, me va a traer una contaminación demoníaca en mi mente, en mi alma, en mis sentimientos, en mis emociones y en mi voluntad, ¿cierto? Porque cauteriza mi voluntad. Y en el temor hay contaminación demoníaca. No es que cuando yo sienta temor viene un demonio. Todos nosotros somos susceptibles al temor. ¿Cierto? Yo ya les he, ¿cómo se llama? He dicho esto. Pero peor aún, si trato esto con pastillas que alteran el estado de conciencia, voy a ser más propenso a una contaminación demoníaca. No digo que inmediatamente entre el demonio, pero tengo una alta probabilidad que entre en ese momento o tarde que temprano voy a terminar con una contaminación demoníaca que va a acrecentar las crisis de pánico o de angustia o las va a terminar cambiando por otra cosa, quizás haciéndome creer que ya no las tengo. El único que nos puede dar libertad del temor es Dios. La palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La Biblia también dice, en el día que temo, en mi Dios confío. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La Biblia también dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios es mi ayudador. Amén. Entonces, necesitamos liberación, ¿cierto? Probablemente si hemos vivido esas situaciones. Mire, yo viví esas situaciones, hermano, y no hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Quizás más que pánico, angustia, las palpitaciones y todo lo demás. Entonces también tuve que orar, ¿cierto? Tuve que ver cuál era la causa, tuve que atacar esa causa, porque esa causa puede ser que tengo que pedir perdón, tengo que cambiar cosas, tengo que perdonar, tengo que aceptar ciertas situaciones, tengo que hacerle frente a ciertas situaciones y confrontarlas. eh, eh, ¿Cierto? Entonces, y después también liberación, empezar a echar fuera ese demonio. Yo no soy esclavo del temor en el nombre de Jesús. Dios, por ejemplo, el Señor Jesucristo vino a darme unción de gozo, manto de alegría, como dicen las Escrituras, en el nombre de Jesús, atacar el tema de la amargura, echar fuera ese demonio, clamarle a Dios constantemente hasta que se fueran. Y se fueron y fui libre, gracias a Dios. Pero fue una lucha ardua y por tiempo, ¿me entiendes? Entonces,
Claro, puede ser que parta por algo natural y termine en una contaminación demoníaca. Amén. Ahí vi un comentario que no sé quién lo hizo, pero ¿cómo se llama? Decía de que el tema de la crisis de pánico es una lucha ardua. Sí, es una lucha ardua. El tema está que mientras nosotros, hermanos, luchemos, porque, por ejemplo, miren, yo puedo tener muchos tipos de luchas. Por ejemplo, yo puedo luchar solo por defenderme, ¿cierto? Yo puedo luchar porque simplemente quiero estar tranquilo. Por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo se llama? Les voy a dar, ¿cierto? Un ejemplo bien como tonto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama? Yo tengo, ¿cómo se llama? En mi casa y entra, ¿cierto? Un ladrón, pero el ladrón es simpático, es buena onda, ¿cómo se llama? Me habla bonito y, ¿cómo se llama? Se lleva, no sé, pues, solamente una piedrecita de mi casa. Después viene, se lleva otra, después se lleva un tornillo de los que tengo guardado atrás, después se lleva, ¿cierto? Un martillito nomás y me dice, no, pero tú tienes dos. Entonces yo como digo, como no es tan malo, ¿cierto? En realidad puedo tolerarlo, ¿entienden? En cambio, cuando yo tengo una lucha enfocada, yo digo, no, o sea, yo no voy a permitir que nadie que yo no quiera que entre a mi casa entre. Voy a poner una reja, voy a poner llave, voy a estar pendiente y cualquier persona que yo vea dentro de mi casa que no es el que yo quiero que esté, lo voy a echar a patadas. ¿Me entienden? Entonces, nuestra lucha contra este tipo de cosas, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Les digo esto, porque esta es una de las, es mucho más común de lo que uno cree, las crisis de angustia, las crisis de pánico, el estrés, la ¿cómo se llama? Depresión, que muchas veces tiene estrecha relación con las crisis de pánico, ¿cierto? Es la enfermedad del siglo XXI o de la era contemporánea. Y probablemente se siga acrecentando y se sigan desarrollando otras anomalías psíquicas, ¿cierto? O más que psíquicas, otras anomalías ¿cómo se llama? Psiquiátricas, ¿cierto? Al pasar más el tiempo. Entonces, yo tengo que luchar y yo, ¿cómo se llama? Aquí sí le voy a contarle, ¿cierto? El testimonio mío. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que hice? Primero tuve que aprender a no hacerme, eh, a no victimizarme, a no vivir en la lástima propia. Porque cuando más he estado eh, susceptible a la lástima propia es cuando estuve en estas crisis de angustia. Las que les conté que tuve hace como 10 años atrás, por mucho tiempo, estuve luchando con eso como un año, ¿cierto? De que quedaba como tieso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la cama. Tuve que, ¿cierto? Una de las cosas tuve que sacar, ¿cómo se llama? La lástima propia del pobrecito de mí. Pobrecito, estoy pasando esto y no me comprende, nadie me ayuda, nadie ora por mí, que aquí, que no me entiende aquí, allá y todo lo demás. Y que no le voy a contar a nadie porque tengo que sufrirlo solo y cosas así. Fue una de las primeras cosas que tuve que luchar porque yo estaba en esa lucha. Dije, Señor, yo quiero ser libre, no porque quiero sentirme bien, sino porque quiero sacar el pecado de mí. ¿Me entienden? Porque esto no es normal en un hijo de Dios. Entonces, no es que uno tenga que condenar, estás viviendo esto, por lo tanto. No, como yo, como yo les he dicho, y el Señor Jesucristo lo dice también. En el mundo tendréis aflicción, o sea, no es que porque yo caiga en esto es porque prácticamente ya fallé, estoy condenado, sino a cualquiera nos puede pasar. Usted puede tener un accidente fatal, puede perder el trabajo, le pueden quitar la casa, le puede cambiar la vida en un segundo. Con un coágulo que pase por su arteria y quede, ¿cómo se llama?, atrapado aquí, le puede cambiar la vida para siempre. Entonces, eso obviamente va, es una crisis de angustia, pues, no sé, cualquier cosa. Entonces, nadie está libre de que podamos vivir una situación así. Pero si ya estoy viviendo la situación, yo digo, sí, tengo que aprender a afrontarla en ti, Señor. No es que yo me culpe, fallé, Señor, y que cómo caí en esto. No, ya estoy en esto. Es parte de la vida. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tú me das, Señor, para poder sobrellevarlo, para poder vencer, para poder ser libre? Y yo tuve que empezar a orar, a pedir consejo, a ser ministrado y a orar mucho, Señor, ¿cuál es la causa? Y Dios me fue hablando. Tienes que perdonar, tienes resentimiento, tienes que aceptar esta situación, por ejemplo. Esto ya pasó y no va a volver atrás. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un abuso sexual, por ejemplo. Esto ya pasó.
Uno dice, pero ¿por qué la situación se dio así? ¿Por qué no me salvaron? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios tú permitiste esto? Entonces, uno tiene que aceptar de que ya pasó y que yo tengo que empezar a mirar para adelante. Y ahí Dios me va a restaurar. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que hacer todas esas luchas. Entonces, si yo me mantengo luchando así, orando, en comunión, yo usé, y bueno, siempre, pero yo he usado mucho las escrituras. Busqué, ¿dónde dice esto? Aquí dice que Jesús nos trae manto de alegría, unción de gozo, y empecé a declararlo sobre mi vida en el nombre de Jesús, aunque yo sentía angustia, las crisis de angustia, de impotencia, todo lo demás. Yo empecé a decir, no, no puedo ser preso de la amargura es un pecado. Dice, no os amarguéis. Y también dice, desechando toda amargura, enojo, maledicencia. Entonces, yo desecho en el nombre de Jesús, quiero vivir en el Espíritu, quiero perdonar, quiero tener un corazón sano. Señor, ayúdame a perdonar. Y tenía que perdonar una vez, y tenía que volver a perdonar, y volver a perdonar, y cambiar mi trato, ¿cómo se llama? Hacia ciertas personas. Y decir, yo tengo que amar como tú me amas, tengo que amar como tú me amas, Señor. Dame la unción para poder amar, porque esto es sobrenatural, no lo puedo hacer yo solo. Y así hasta que la palabra me fue transformando. Acuérdense que Romanos 12:2, entre otros pasajes, dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, o de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es a través de la escritura, leer la palabra. Por eso que cuando leímos las escrituras el día viernes, hermanos, no falten a las lecturas bíblicas ni a las oraciones, por favor. ¿Cierto? Vimos ahí, ¿cierto?, de que la exposición de tus palabras alumbra, la ley de Jehová restaura el alma, alegra el corazón, da sabiduría al sencillo. ¿Me entienden? Entonces, es la palabra de Dios la que a mí me transformó y la que me trajo libertad. Empaparme de la palabra, no con un curso teológico, no que me tengo que aprender los versículos, la palabra, yo voy a comer vida. Lea su Biblia, piérdale el miedo a la Biblia, es que la Biblia es muy difícil de entender para los que no la quieren entender, hermano. Si es la revelación de Dios, ¿cómo Dios la va a hacer difícil? Léala, busque, hay concordancias, tiene internet, tiene Google, usted pone en qué parte de la Biblia habla sobre la depresión y le salen 100 versículos bíblicos. ¿Me entienden? Tenemos todas esas facilidades. ¿En qué parte de la Biblia habla sobre qué hacer cuando estoy en angustia? 150 versículos bíblicos. Los leo, los escribo en una hoja, los pego en el baño cada vez que me levanto, ¿cierto? Me voy a lavar, lo leo y digo, Señor, tú eres mi fortaleza en el día de la angustia, en el nombre de Jesús. ¿Hacemos eso? ¿Me entiendes? Eso es fe en acción, hermano. Eso es amar la palabra, querer impregnarme de la palabra. A veces, ¿cómo se llama? Atacamos tanto que, no, que los que estudian mucho la Biblia se creen teólogos y amemos la Biblia, hermano. Yo así vencí ese periodo de crisis de angustia y el segundo fue más difícil y más largo, pero fue más largo porque yo tuve y estoy también en parte resolviendo ciertas situaciones conmigo mismo, con mi pasado, con mi presente. Una de las últimas cosas es que yo sentía de que yo no era digno de ser feliz, que todas las cosas que tengo yo, ¿cómo se llama? No soy digno de ellas. Y esto, ¿cierto? Y esto, ¿cómo se llama? Es muy reciente. Y me entró una angustia, una pena, y yo dije, eh, como dije, esto es algo malo que está en mí, porque estoy cayendo otra vez, ¿cierto? En la lástima propia, ¿cierto? Pobrecito de mí, Señor, que yo creo que no merezco nada. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? Dios me dijo en mi búsqueda, yo dijo, esto yo me tengo que sanar de esto, tengo que desarrollarme en esto. En mi búsqueda, Dios me dijo, es que realmente tú no eres digno. El problema es que te quedes ahí, si nadie es digno de nada. Pero yo decía, tengo un problema para, ¿cómo se llama? Aceptar amor, ¿cierto? Aceptar ayuda o incluso, ¿cómo se llama? Aceptar que esta es mi casa, que yo puedo ser feliz en el matrimonio, que yo no soy digno de estos hijos tan maravillosos que tengo, que no soy digno de tener un buen trabajo, que no soy digno de comprarme, ¿cierto? Un par de pantalones o algo que me gusta. Entonces, muchas veces doy el brazo, ¿cómo se llama? A torcer, no porque sea súper humilde, sino porque tengo un complejo de lástima propia dentro de mí que no soy digno yo de querer algo. Entonces, eso no es ser humilde, ¿me entiendes?
Entonces, entonces en mi búsqueda, ¿cómo se llama? Dios me dijo, es que realmente tú no eres digno, pero no ese es el problema. El problema es la lástima propia. Entonces yo dije, sí, Señor, ayúdame, pero realmente yo siento que no soy digno, siento que nunca nadie me ha hecho sentir como que merezco estas cosas, o merezco algo, ¿entiendes? Entonces Dios me dijo, tú eres acepto en el amado. Se terminó la discusión, ¿me entiendes? Porque ahí se termina toda discusión. Todo argumento que yo pueda tener es que no soy digno porque fallé, porque hice esto, porque aquí, porque yo no soy como aquel, porque yo no hice esto, porque yo pequé, porque yo hice esto, porque yo soy acá, porque no he sido buen padre, porque no he sido buen esposo, porque he fallado en esto otro. Todo argumento se termina, tú eres acepto en el amado. Y el contexto del pasaje dice, porque Dios nos ha querido bendecir con toda bendición desde los cielos y somos aceptos en el amado. Entonces tú eres digno no por ti, así que ningún argumento tuyo es válido, eres digno porque Jesucristo te puso su dignidad para que tú recibas que yo soy tu Dios, etcétera. Cuánto más quisiera yo, pero también tengo que aceptar cierta realidad, porque si me quedo en el que no lo pude lograr, voy a caer en amargura. Y otra vez estaba a punto de caer otra vez en crisis. Entonces dije, no, yo tengo que, claro, tengo que esforzarme más, ver que tengo que hacerlo de esta manera, de esta otra manera, etcétera, etcétera, pero también aceptar ciertas situaciones que son como son, ¿entiendes? Y no quedarme ahí en el pasado, sino mirar al futuro. ¿Qué hago? Las situaciones que estoy viviendo no son como yo quisiera o como yo planifiqué o como yo quiero que sean, pero me voy a enfocar en avanzar, no me voy a quedar aquí estancado. Entonces empiezo a perdonar, a aceptar las situaciones, ya pasó, o incluso fallé, me equivoqué, tomé malas decisiones, quizás tendría que haber, ¿cierto?, estudiado otra cosa que me diera más pasión, ¿cierto?, que lo estudié, etcétera, etcétera, o haber hecho muchas otras cosas más que no hice, ya no las hice, ¿me entienden? Yo tengo que aceptar que es así, ahora, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Me entienden? Yo tengo que aceptar ciertas situaciones, ¿me entienden, hermano? Mirar para adelante. Porque si no me voy a quedar estancado en la amargura y en el presente o en la lástima propia. Entonces, eso es pelear la buena batalla, cuando yo miro hacia dónde Dios quiere que yo llegue. A libertad fuimos llamados. Amén.